iónico, ¿ya? O capacidad de intercambio catiónico cuando es entre cationes. Y cuando es entre aniones, capacidad de intercambio aniónico, ¿correcto? Pero al final es un intercambio entre valencias o, ¿qué te digo? Cargas atómicas que se van a adherir o se van a repeler en algunos casos, ¿correcto? Ahora, todo esto, señores, va a generar qué cosa? Metabolismo, reacciones metabólicas, ¿correcto? Porque te dije bien claro el día de ayer que si hablamos de riego, hablamos de inclusión de agua en la lámina de riego, la cual va a generar desórdenes fisiológicos. Sí, genera desórdenes fisiológicos, pero que a su vez altera de alguna forma el metabolismo, ¿no? Entonces, si vemos alteración metabólica, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a nuestro criterio y no hacer un criterio como el que hace la mayoría, ¿no? Y lo ve, dice, lo ve medio amarillento, dice, no, acá le falta tal cosa nomás, ¿no? Y ese practicismo muchas veces nos lleva a cometer errores y esos errores a la larga nos cuestan. ¿Por qué? Porque disminuye la producción, ¿correcto? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar algo un poco más concreto, digamos. El día de hoy ya se va a trabajar lo que sería el cultivo de espárrago, pero enfocado a una agricultura de precisión, es decir, una agricultura inteligente, con sensores conectados al satélite, con maquinaria pesada, la cual tú puedes manejar. Tienes un sistema CAD para que puedas dibujar o trabajar lo que sería, ¿qué cosa, hijo? Sería el plano topográfico con las pendientes de nivel, ¿no? Que se van a presentar en tu campo determinado. ¿Estamos? Seguimos. Esta cosa, allá está. Para empezar, tenemos que definir qué cosa es agricultura de precisión. La agricultura de precisión es un sistema de gestión que utiliza, dice, tecnologías avanzadas, ¿correcto? Yo quiero desaparecer esto ya. Tecnologías avanzadas y datos detallados para optimizar los cultivos y gestionar los recursos de manera eficiente. Se basa en reconocer y tratar las variaciones dentro de un mismo campo, en lugar de aplicar un enfoque homogéneo. Las herramientas comunes incluyen drones, satélites, sensores y maquinaria automatizada. Señores, si nosotros hablamos de agricultura de precisión, hablamos de costos elevados. Ahora, la gran pregunta es, ¿un enfoque con incremento de costo para tecnología nos rendirá, nos cubrirá en costo? Lógicamente. ¿Por qué? Porque estoy incrementando hasta un 20% de la producción. Pero ojo, acá hay que dejar algo bien en claro, que la agricultura de precisión es una muy buena fuente auxiliar, pero aún, y espero que no pase, no ha reemplazado al ser humano, porque nos manda, nos indica específicamente el punto exacto donde hay un desequilibrio o donde hay un problema. Entonces ahí es donde tú tienes que mandar al técnico para que haga la revisión determinada y haga la evaluación específica y según ello se logre ejecutar la solución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá no se ve que la agricultura de precisión reemplace al 100% a el capital humano, ¿correcto? Si nosotros vemos los enfoques de beneficios, ¿cuáles serían los beneficios? Primero, mayor productividad, porque optimiza el uso de recursos y mejora los rendimientos. A nivel de sostenibilidad, dice, reduce el uso de insumos como fertilizantes y pesticidas hasta en un 90%, minimizando el impacto ambiental. Señores, cuando se hace una aplicación con dron, ya, la calidad del caldo a aplicar o la solución pesticida a aplicar se reduce enormemente. Ya, ojo, se reduce enormemente. Al menos con drones, baja enormemente la cantidad de agua a aplicar. Entonces hay menos gasto, menos gasto hídrico. Las cantidades de pesticida a aplicar se mantienen.
Ojo, sostenibilidad. Reduce el uso, dice, de insumos como fertilizantes y pesticidas hasta un 90%, minimizando el impacto ambiental. Eficiencia económica. Aumenta la rentabilidad al reducir los costos de insumos y optimizar la producción. La mayor calidad del producto permite, dice, ajustar las prácticas de cultivo a las necesidades individuales de las plantas, lo que resulta en un producto final con mayor calidad. Es decir, nos va a permitir turiones más benéficos, ¿correcto? Y ojo, una vez más repito, por más agricultura de precisión que sea, si tú no haces una dosis equilibrada, tanto de pesticidas para el control, ¿no?, de plagas y enfermedades o malezas, o en todo caso no hagas un buen control bactericida, ten por seguro que esto va a salir reflejado en tu análisis y al momento de la certificación se te va a denegar. ¿Estamos? Por más agricultura de precisión que manejes, tienes que tener los estándares exactos. ¿Estamos? No por ahí una diferencial del 0.5 intervalo de confianza. Por ahí te puede aceptar. Pero de ahí en adelante, rechaza, rechaza, porque si no te van a rebotar en el certificado. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuáles son los componentes clave? Primero, la recopilación de datos. Para ello se utilizan satélites, drones, sensores en el campo, para recopilar información sobre la variabilidad del suelo, el clima y el estado de los cultivos. ¿Te das cuenta? Tenemos todo un mapeo de datos. Luego hacemos el análisis. Con los datos recopilados se analizan para crear mapas y obtener información sobre áreas específicas que necesitan atención. Esto permite comprender la diferencia de fertilidad, el vigor de las plantas y otros factores. La toma de decisiones. Los análisis de datos y los sistemas de soporte a la decisión ayudan a tomar decisiones precisas sobre cuándo y dónde aplicar fertilizantes, pesticidas o agua. ¿Correcto? Si hablamos, si hablamos de la implementación, dice, en la implementación se implementan acciones específicas en el campo, como la siembra de precisión, la fertilización variable o la fumigación localizada. ¿Ya? Si hablamos de tecnologías y herramientas utilizadas, la agricultura de precisión combina diversas tecnologías para recabar y analizar información detallada de los cultivos. Los sistemas de posicionamiento y mapeo a nivel de GPS y SIG, ¿no?, permiten geolocalizar la información del campo y crear mapas detallados de las variables medidas, ¿correcto? Los sensores. Se utilizan sensores remotos en satélites, drones o aviones y redes estáticas de sensores en el campo para monitorear factores como la salud de los cultivos, el contenido de clorofila y el estrés hídrico. ¿Correcto? Hasta aquí, ¿se entendió? Seguimos. Drones y vehículos aéreos no tripulados. Son plataformas aéreas equipadas con cámaras multiespectrales, hiperespectrales o térmicas, que recopilan datos para la detección de enfermedades, el mapeo de estrés y la evaluación de cultivo. ¿Correcto? Tecnología de tasa variable, las BRT. Permite a la maquinaria agrícola aplicar insumos como fertilizantes y pesticidas en dosis variables, según las necesidades específicas de cada zona,
basándose en los mapas generados previamente. ¿Ya? Ahora, para que tú hagas tu mapeo, ya te dije, tienes ahí distintos softwares que ya te voy a mencionar luego. ¿Ya? Nosotros normalmente para Rigo trabajamos con el IRRICA, ¿ya? Te lo recomiendo, es muy fácil, dinámico, te ayuda bastante. Ahora, hay maquinaria agrícola como la John Deere, ¿no? Que ya genera agricultura y mapeo específico, ya con un panel adaptado al satélite, en el cual pues tú puedes hacer tus trazados o tu cajoneo, tus labores, ¿no? De manera exacta y específica, ¿ya? Inteligencia artificial, dice, se utiliza para analizar los datos recopilados por los sensores y drones, identificar patrones, detectar problemas y tomar decisiones a tiempo real. Los software especializados son programas informáticos, procesan y visualizan los datos, ayudando a los agricultores a interpretar la información y tomar decisiones informadas. ¿Correcto? Uy, uy, uy. Te voy a poner un pequeño video, ¿ya? Cada vez más exigente, la agricultura de precisión emerge como una herramienta clave para mejorar la productividad, reducir los costes y cuidar el medio ambiente. El primer paso para adoptar la agricultura de precisión es la recolección de datos. Tecnologías como sensores de humedad, drones y sistemas GPS permiten obtener información detallada sobre las condiciones del suelo y los cultivos. El análisis de datos es clave para transformar la información en decisiones prácticas. El Big Data y la inteligencia artificial permiten optimizar el riego, la fertilización y otras tareas agrícolas, ajustando los insumos según las necesidades del campo. La automatización de procesos es el último paso. Sistemas de riego automatizados y maquinaria agrícola inteligente ajustan sus funciones en tiempo real, ahorrando recursos y mejorando la eficiencia. La agricultura de precisión no solo mejora la productividad, sino que también contribuye a un uso más eficiente de los recursos y al cuidado ambiental. La agricultura de precisión es el camino hacia un futuro más productivo, efectivo y sostenible. Bien, si te das cuenta, cuando hablamos de agricultura de precisión, es hablar de tecnología, señores. Y si es hablar de tecnología, es hablar de nueva era, es hablar de inteligencia artificial, es hablar de mejoría en la producción. Pero para que mejore todo esto, primero tenemos que mejorar nosotros mismos. ¿Estamos? Mejorar nuestras capacidades en toma de decisiones. Y para mejorar nuestra capacidad de toma de decisiones es hacer lo que estás haciendo ahorita, por lo cual te felicito, que es capacitar. ¿Listo? Seguimos. Ejemplos de aplicación. Si hablamos de una fertilización selectiva, dice, debemos de usar mapas de suelos para aplicar fertilizantes, solo en las zonas que lo necesitan. Ojo, esto difiere mucho, mucho de lo que hablamos el día de ayer. ¿Te acuerdas? Que hablábamos de hacer un análisis de suelo, un análisis de savia y hacer y ver lo que el suelo me aporta. En cambio acá ya estamos hablando de zonas, ¿no? Que están más compactadas, zonas donde vamos a ver poca aireación, si hay poca aireación, hay poca disponibilidad de nutrientes, si hay poca disponibilidad de nutrientes, hay poca retención de agua, entonces por resultado, baja capacidad de intercambio catiónico. Entonces es en ese foco en que se ve más ralo todo en mi espárrago, en el que yo tengo que ir a incidir en la fertilización o a solucionar el problema que me ha determinado quién, mi tecnología de precisión, ya sea por satélite, dron
o algún tipo de sensor que yo haya colocado a nivel subterráneo. ¿Correcto? Te das cuenta que ya me va arrojando puntos específicos, a diferencia de la agricultura tradicional, ¿ya? Para que así tenga una fertilización uniforme en todo el campo. ¿Correcto? Si hablamos de lo más importante, el riego inteligente, dice, programar los sistemas de riego para optimizar la cantidad y el monto del riego según el estado de humedad del suelo y las necesidades del cultivo. Es decir, que no vamos a agregar agua como nos dé la gana, sino según el requerimiento o el café, ¿no? Del cultivo. ¿Estamos? Siempre tomar en cuenta el coeficiente de riego, ¿ya? Y la unidad calórica. Control de plagas y malezas. Utilizar drones con sensores para detectar focos de plagas o áreas con malezas y aplicar pesticidas o herbicidas de forma localizada. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de la agricultura tradicional, nosotros no sabemos en qué parte específica tenemos mayor eh, infestación de posturas, por ejemplo. Puede ser en la parte tercia inferior, como que pueden estar en los costados, ¿no? En los hospederos. En cambio, cuando hablamos de tecnología de precisión, ya nos va a mandar el lugar exacto, específico, donde hay el incremento en el porcentaje de posturas, por ejemplo. Cosa que va tu técnico directo, examina, evalúa, pum, perfecto. Y se hace el control focalizado. ¿Te das cuenta? Llevamos al milímetro nuestro espárrago y no permitimos que haya, ¿qué cosa? Pérdidas. ¿Por qué? Por plagas y enfermedades en este caso, ¿no? Te das cuenta que es algo más a detalle, ¿ya? Ahora, monitoreo del crecimiento. Hacer seguimiento del crecimiento y el estado de salud de los cultivos a través de imágenes satelitales o de drones para prever el rendimiento y detectar problemas. Correcto, señores. Yo he visto técnicos, buenos técnicos, ¿ah? Que son bastante minuciosos. Llega su vernier, su escalímetro, llevan su centímetro y están midiendo las hojitas, cuánto han crecido al diario, ¿no? Cuánto están avanzando en grosor, y todo, ¿no? Están midiendo. Y eso lo van anotando. Lo llevan en un Excel. Qué bonito. Se les ve bonito su ahínco, cómo trabajan. Pero si tú lo llevas a agricultura de precisión, ya hay softwares que te miden esto y te arrojan de frente toda esa base de datos y en base a ello tú puedes ir calibrando grosor, puedes ir calibrando tu urgencia del turión, ¿no? Número de turiones por tallo rizomatoso, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? O sea, la agricultura de precisión es más específica para eh, colabore en tu auxilio, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los componentes principales? Los componentes principales de la agricultura de precisión se pueden agrupar en cuatro fases que conforman un ciclo continuo de gestión de cultivo. Anota ahí, mucha atención. Primero, la recopilación de datos. Si yo no tengo todos los datos a la mano, no he hecho nada. Segundo, después de recopilarlos, tengo que analizar mis datos. Porque en base a este análisis de datos, voy a generar mi toma de decisiones. Y según la toma de decisiones, implemento las acciones a ejecutar. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que ya tengo el software y a lo loco me mando. No. Tienes que seguir protocolos o parámetros. El primero es la recopilación de datos, análisis de datos, toma de decisiones y la implementación de ejecuciones o la implementación de acciones a realizar. ¿Correcto? Si hablamos de la recopilación de datos, esta fase se centra, dice, en la obtención de información
georreferenciada sobre las características del campo y del cultivo, que en este caso hablamos del espárrago. Sus componentes principales, ¿cuáles son? Primero, el sistema de posicionamiento global, al que todo el mundo se conoce, GPS, el posicionamiento global, GPS. Utilizan satélites para determinar la ubicación exacta de la maquinaria y los sensores en el campo, pues esto permite que los datos recopilados se asocien a un punto preciso del terreno. ¿Ya? Los sensores, dice, se emplean para medir diversos parámetros del cultivo y del suelo. Hay sensores remotos que incluyen drones, satélites, aviones que capturan imágenes multiespectrales o térmicas para evaluar la salud de las plantas, el estrés hídrico y la presencia de plagas, ¿correcto? Segundo, los sensores de rendimiento. Estos son integrados en las cosechadoras. Ojo, miden el rendimiento del grano en diferentes áreas de campo durante la cosecha. En el caso de las cosechadoras de espárragos, están los sensores en la parte de las cortadoras. Ojo, y ahí te va midiendo la turgencia, te va midiendo el calibre del turión. ¿Ya? Los sensores del suelo. Estos son uno de los más importantes, pues recopilan datos sobre las características del suelo, como el nivel de humedad y la concentración de nutrientes en tiempo real. Es decir, acá ya no tienes problemas de desórdenes fisiológicos por exceso o por deficiencia hídrica. Acá tienes un dato específico sobre el nivel de humedad en un sector focalizado, el cual puede deberse al tipo de arcilla, puede deberse al mayor foco de iluminación o mayor exposición ¿no? a la radiación solar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí en ese espacio es donde vamos a dar la solución directa, ¿correcto? Para eso es que sirven los sensores de suelo, ¿ya? Los monitores de rendimiento, dice, son dispositivos instalados en la maquinaria que registran datos en tiempo real durante la cosecha. Los análisis de datos. El siguiente punto. Una vez recopilados los datos se procesan y se transforman en información útil. Los componentes claves en esta fase son, primero, el software de gestión agrícola. Acá están los programas informáticos especializados que nos permiten organizar, procesar y visualizar la información de los sensores, mapas y monitoreos. Tienes a su vez el Sistema de Información Geográfica, que es el SIG, que es una herramienta de software que crea mapas detallados de las variables de campo, como la fertilidad del suelo, la densidad de plantas o el rendimiento del cultivo. Acá hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de densidad de planta. Ojo, ya tienes que tener cuidado con la densidad de plantas o la cantidad de plantas que siembras entre plantas o entre surcos, ya del espárrago. La toma de decisiones. Con los mapas y los datos analizados, el productor puede tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar cada zona del campo. En esta fase se apoya en, primero, algoritmos y análisis de datos. Utilizan la información procesada para identificar patrones y problemas en el campo, ayudando a determinar la mejor estrategia de manejo. Para que llegues así a una implementación, la cual dice, lleva a la práctica en el campo de manera precisa y automatizada. Los componentes de esta etapa son, primero, la maquinaria de tasa variable, que permite a las sembradoras, pulverizadoras y esparcidoras de fertilizante ajustar automáticamente las dosis de insumos según las necesidades específicas de cada zona del campo, utilizando los mapas creados en las fases anteriores.
Los sistemas de autoguiado utilizan GPS de alta precisión para controlar la dirección de la maquinaria, asegurando que se apliquen los insumos en el lugar exacto donde se necesita. Los actuadores son dispositivos que ejecutan las acciones físicas, como la apertura o cierre de las boquillas de una pulverizadora o la regulación del caudal de riego, según las instrucciones recibidas. ¿Qué quiere decir esto, señores? Cuando nosotros eh, trabajamos con actuadores, ¿no? Tenemos que ir regulando a su vez las boquillas. Esto sí se hace de manera manual, ¿ya? Esto sí puedes hacerlo de manera manual porque vas calibrando poco a poco. Ahora, la cantidad de agua que sale, eso sí es manejado a nivel computarizado. Pero tú puedes hacer tu manipulación de boquillas de preferencia de manera manual, ¿ya? Ahí vas a manejar lo que es boquillas, pulverizadoras, etcétera. ¿Para qué? Para que la nube de expansión no sea tan, digamos, en abanico proporcionado, ¿no? O desproporcionado, ¿ya? O sea, tenga una proporción exacta, para ti es mejor decir, ¿ya? Y eso lo vas guiando tú. Hasta acá entonces, señores, si se dan cuenta, es tener el cumplimiento fiel de los 4 pasos para la agricultura de precisión, ¿correcto? Primero, la recopilación de datos, donde incluyes el sistema de posicionamiento global o GPS, el monitoreo de rendimiento para que hagas tu análisis de datos, ¿no? Ahí utilizan los softwares de gestión agrícola y, les, y los sistemas de información geográfica, SIG, o herramientas de software para crear mapas a detalle. Luego vas a tener tu toma de decisiones con los mapas y los datos analizados, ¿correcto? Vas a utilizar algoritmos y análisis de datos para que llegues a la implementación completa, donde vas a ver la maquinaria de tasa variable, los sistemas de autoguiado y los actuadores. ¿Ya? Aquí, como te dije, hay que tener mucha incidencia. Entre los principales software utilizados en la agricultura de precisión se encuentran aquellos que brindan soluciones integrales de gestión de las granjas o, como quieras llamarle, fundos, fincas, como quieras decir. ¿Ya? Las plataformas de monitoreo satelital o herramientas para crear mapas de prescripción y sistemas de monitoreo de campo, estos programas ayudan a los agricultores a tomar decisiones basadas en datos y a optimizar la gestión de sus cultivos. ¿Cuáles son los software de monitoreo de cultivos y análisis de datos? Por acá tienes 4. Uno de ellos es el OneSoil, que es muy bonito. Tienes el EOS Crop Monitoring, ¿no? Que es la plataforma que utiliza datos satelitales para monitorear los cultivos y detectar anomalías. Permite analizar el estado de los cultivos y ayuda a la toma de decisiones en el campo. El otro y el más dinámico, que tiene algunas funciones gratuitas, es el OneSoil, aplicación gratuita que ofrece análisis satelitales para la agricultura de precisión, ayudando a los agricultores a gestionar sus cultivos de manera más eficiente. ¿Ya? Si tienes tu campo y estás trabajando de manera tradicional, te puedes descargar el OneSoil. Con ello monitoreas satelitalmente tu campo, dibujas tus planimetrías, ¿no? Lo llevas a un CAD, a tu computadora y te puedes ir auxiliando con algunas funciones gratuitas que tiene. El otro es el Flipix, que ofrece herramientas de exploración de cultivos y monitoreo, ¿no? Que utilizan inteligencia artificial para analizar las imágenes obtenidas por drones y satélites. Ingeniero, una consulta, y si el OneSoil, yo me compro unos sensores de humedad, me compro unos sensores de movimiento de plagas, ¿los puedo instalar en el campo y jalarlos por Bluetooth con el OneSoil? Claro que sí, claro que sí. Y no te cuesta mucho, ¿ah? Un sensor de humedad te está costando, ¿cuánto? $60, $40 por ahí básicos, ¿no? Y con ello tranquilamente podías trabajar. Los sensores de movimiento de plagas, ¿cuánto?
Está $25, $22, por ahí está, ¿no? Y tú puedes ir implementándote en tu campo de espárrago. Quizás no sea pues a gran escala, pero ya estás trabajando más a precisión. Lo importante es que tengas tus incrementos en producción, ¿correcto? Ese OneSoil te lo recomiendo, ¿ya? Descárgatelo, te va a servir, tiene funciones dinámicas, ahí tienes el tutorial. Voy a ver lo posible si puedo bajar el tutorial para mandárselos, ¿ya? Voy a hacer lo posible, un poquito pesado es. Si no, lo puedes comprar tranquilamente. En Wilson tienen la versión de prueba que al final te quedó, ¿ya? El del OneSoil, muy buena, muy buena. Inclusive las maquinarias John Deere de hoy en día, como te mencionaba, ya tienen conexión a OneSoil, ya tienen conexión a OneSoil, que también lo puedes manejar tú de tu tablet. Te conectas por Bluetooth con esa maquinaria y vas viendo cómo va rayando, dónde va levantando más, dónde levanta menos, desde tu tablet. Dónde vas a ver, si quieres, pues, en tierras sensores, ¿no? Sensores subterráneos para medir humedad, compactación, nivel de aireación, nivel de materia orgánica, etcétera, etcétera. Claro que esos sensores sí son un poquito más caritos, pero que implementes pues en toda tu hectárea unos 5, unos 10, creo que es suficiente y lo vas a tener para cuánto tiempo, ¿no? Porque recuerda, el espárrago no es un cultivo que sale en un mes, 2 meses, ¿no? O sea, vas a tener para muchísimo tiempo. A costo-beneficio te va a rendir y vas a tener algo más automatizado, ¿no? Y lógicamente, no sin elevarte los costos demasiado, porque lo que cuesta es el aplicativo, ¿no? El OneSoil, pero yo en este caso es barato, es gratis, con algunas aplicaciones gratuitas, ¿no? Algo otras sí que son de paga. Están $8, $12, dependiendo, pues, ¿no? Como por ejemplo el tema de riego, te cuesta $12, ¿no? Pero vas desbloqueando según tus necesidades. Pero eso es poco a poco, ¿no? Ya tú vas viendo cómo lo vas implementando, ¿no? Pero ¿por qué no? Es una sugerencia nada más. El otro software es el software CIMA, que es un sistema integrado de monitoreo agrícola. Es una plataforma digital especializada en el seguimiento de plagas, malezas y enfermedades. Permite registrar datos en campo, incluso sin conexión a Internet. ¿Ah? Eso sí, a diferencia del OneSoil, el OneSoil sí urge el Internet. ¿Ya? Muy básico, muy simple, sin Internet. En cambio, el CIMA sí te trabaja un poquito más a nivel sin internet. Vamos a ver, enfocándonos directamente en el espárrago ya. Ya hemos conocido genéricamente las bondades de la agricultura de precisión, ciertos softwares, los niveles de riego, los niveles de toma de decisiones y los protocolos a realizar con agricultura de precisión. Pero si nosotros nos enfocamos directamente al espárrago, ¿cuál será la incidencia? Sabemos que esto optimiza la eficiencia mediante el uso de tecnologías avanzadas para la gestión de recursos. La aplicación clave incluye en el riego de precisión, que ajusta el suministro hídrico según las necesidades específicas del suelo. Ojo, según las necesidades específicas del suelo, no del coeficiente de riego del cultivo. No confundas. Una cosa es lo que te aporta el suelo y otra cosa es lo que necesita el cultivo, que no muchas veces es lo que te aporta el suelo. Por eso es que tú vas a tener que dotar, ¿ya? Tienes que tomar en cuenta que el suelo también te aporta agua, más lo que tú aportas. Y eso es la necesidad del cultivo. Tiene que estar en ajuste, ¿ya? El uso de robots de cosecha equipados con sensores, como los de rayos X, que detectan y recolectan turiones subterráneos, aumentando el rendimiento hasta en un 20%. ¿Te das cuenta? Aplicaciones clave de la agricultura de precisión en espárragos. Primero, lo más importante, la gestión del riego. Este es vital, señores. La implementación de sistemas inteligentes
que monitorean la humedad en tiempo real, crucial, dado que el espárrago requiere un equilibrio hídrico preciso en su sistema radicular que puede alcanzar hasta el 1,5 m o 1,80 m de profundidad, imagínate. Una automatización de la cosecha, pues el uso de robótica avanzada para la recolección, con estos sistemas no solo reduce la dependencia de mano de obra, sino que detectan los turiones bajo tierra, sin dañar las raíces, mejorando la calidad y presentación del producto final. Porque no te olvides que los turiones no solamente emergen de la tierra hacia afuera, también hay muchos que van creciendo de la tierra hacia adentro. Y esos muchas veces no los cosechamos o los rompemos, ¿no? El monitoreo y datos. El empleo de sensores y análisis de datos para evaluar parámetros químicos como pH, nitrógeno, fósforo, potasio y las demás características físicas del suelo, dice que esto nos permite una fertilización variable que minimice el impacto ambiental, lógicamente, señores, porque estamos reduciendo la cantidad de pesticidas a aplicar. Y si reducimos la cantidad de pesticidas, reducimos ¿qué cosa? La tasa de contaminación. O sea, me está diciendo, ingeniero, que utilizar agricultura de precisión es benéfica con el medio ambiente. Por supuesto, señores, por supuesto, es benéfica y amigable al medio ambiente. Y así optimizamos la salud de la plantación, que puede durar años, años, señores. ¿Te das cuenta? Si mantenemos un pH óptimo, ¿qué cosa ganamos? ¿Qué ganamos teniendo un pH óptimo en campo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué ganamos teniendo un pH óptimo en el campo? ¿Nadie? ¿O no es importante el pH óptimo en campo? ¿Será o no será útil el pH óptimo en el campo? Hola, ¿quién me ayuda? Señores, tener un pH óptimo en campo es vital. ¿Por qué? Porque en base a ello se trabaja las capacidades de intercambio catiónico, es decir, el nivel de alimentación para tu espárrago, las cantidades equilibradas de macronutrientes, como te menciona ahí, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Qué pasa si hay un exceso de fósforo, por ejemplo? ¿Qué pasará? A ver. ¿Mm? Si hay un exceso de fósforo, señores, si hay un exceso de fósforo, recuerda que así como hay elementos simbióticos o elementos sinérgicos, por así mejor decirlo, también hay elementos antagónicos, ¿ya? Por eso todos los elementos tienen que estar en proporción equilibrada. Todos tienen que tener una proporción equilibrada. Las cantidades de fósforo equilibradas te ayudan con el adenosín trifosfato, es decir, el transporte de electrones para generar energía.
Si hablamos de nitrógeno, hablamos de síntesis de proteínas. Si hablamos de proteínas, hablamos de cadenas de aminoácidos, de enlaces peptídicos. Y si hablamos de aminoácidos, hablamos de adenina, guanina, valina, isoleucina, triptófano. Una serie de aminoácidos que forman parte de los procesos metabólicos, desde la senescencia floral hasta la fructificación. Es más, intervienen en el crecimiento de los meristemos radiculares. El potasio, de igual manera, te ayuda con el balance hídrico. Es el único elemento que tiene forma de ingreso doble, ¿no? Dentro de la célula, vía simplástica y vía apoplástica, generando mayor transporte de electrones. Por eso es que le llaman el elemento de qué? De la translocación, ¿no? O la translocación de azúcares y carbohidratos, por la facilidad que tiene de impermeabilizar las células. ¿Correcto? Más allá de pensar, a ver, me meto al curso para que me digan qué cantidad debo de sacar, cuánto voy a echar, cuánto esto. No, o sea, no es que te vengan y te digan ya como a dato, ¿no? Échale 2 kilos de esto, 3 kilos de esto y vas a sacar esto, ¿no? No, es ir especializándonos poco a poco para saber cuáles son las medidas que voy a tener que tomar para tomar una decisión y bien todavía con agricultura de precisión, mucho mejor, señor. Si utilizamos la geolocalización, el uso de GPS nos permite una orientación exacta en las labores de campo, facilitando desde la siembra hasta la intervención de mantenimiento en grandes extensiones. Como te dije, te puedes comprar un GPS, un sensor, ese sí está barato, ¿está cuánto? $2 creo. Y con ese lo puedes enterrar y vas a tener posiciones exactas, demarcaciones exactas. Tranquilamente puedes trabajar con ello. Y lo conectas vía Bluetooth con tu OneSoy. ¿Te das cuenta? La preparación para la plantación de espárrago. Las labores de preparación de terreno suelen darse con tractores de mucha potencia o aperos de alto rendimiento, iniciándose con una labor de subsolado. ¿Sabe lo que es el subsolado? El subsolado es aquella técnica, ya, aquella técnica de preparación de terreno en la cual tú introduces unos fierros o uñas, por así mejor decirlo, de unos 90 centímetros a 1 metro, 1 metro 10 de largo. Lo introduces en el suelo, haciendo que todas las arcillas que están a 1 metro hacia abajo salgan hacia arriba. Y toda la proporción de tierra que está arable de arriba se vaya y descanse abajo por un tiempo determinado. Todas esas megarcillas que están en terrones, lo que vas a hacer luego es gradearlas. Las vas a mullir y te va a quedar un suelo con nuevas características o propiedades particulares para poder seguir cultivando. Y si a ello le agregas enmiendas cálcicas, ¿no? Para reducir conductividad eléctrica, etcétera, etcétera, o bajar el pH del suelo, te va a ayudar muchísimo. Si echas enmiendas contra nematodos, de igual manera, ahí puedes incrementar materia orgánica. ¿Te das cuenta? Siempre es bueno realizar un subsolado en tu chacra, ¿ya? Al menos una vez al año. Si puedes, si no, ya no, una vez cada año y medio, pues, ¿no? Pero hazlo, te va a servir muchísimo, ¿ya? De al menos 80 centímetros de profundidad, dice, yo te he puesto 90 a 1 metro, dada en verano con el suelo seco.
A veces se da después de una labor cruzada. Posteriormente, dice, suele distribuirse el estiércol y el abonado de fondo. Las cantidades de estiércol que se utilizan son muy variables, dependiendo de las posibilidades de cada explotación. Para el abonado de fósforo y potasio de fondo, se utilizan generalmente abonos granulados, bien simples o complejos, distribuidos con abonadoras centrífugas o pendulares. Cuando se aplica cal o abono en polvo, suelen utilizarse abonadoras de fondo móvil, ya que después de las primeras lluvias de otoño se da una labor de vertedera profunda que entierra las enmiendas y fertilizantes aplicados. Tras esta labor se dan los pases necesarios de grada o de aperos rotativos para dejar el suelo bien desterronado y limpio de malas hierbas. Por último, y poco antes del momento de hacer la plantación, se da un pase de rulo que nivele el suelo, o rufa que le llaman, ¿no? Que nivele el suelo y facilite la operación de apertura de zanja. Entonces, si te das cuenta, hijo, el manejo del suelo es vital, ¿ya? Cuando tú haces la preparación del suelo, o el barbecho, por así decirlo, lo mejor que puedes hacer primero es un subsolado. Una vez haciendo tu subsolado, vas a mullir el terreno, gradearlo, vas a rufarlo, todo lo que tú quieras. Pero te sugiero que siempre incorpores ahí enmiendas, ya sea enmiendas agrícolas de nutrición, como los fertilizantes sintéticos, ¿no? Que de preferencia sugiero el fósforo, ya sea en forma monoamónica o diamónica, según la zona, por el tipo de arcilla, o también puedes aplicarle sulfato tricálcico, el triple de calcio, puedes aplicarle el sulfato de potasio. Ahora, ingeniero, ¿usted me recomienda el cloruro de potasio? No te recomiendo el cloruro de potasio, ¿ya? ¿Por qué no te recomiendo el cloruro de potasio? Porque el cloruro es una sal, ¿ya? El cloruro es una sal que cuando incrementas pH o llegan otros elementos de restitución, ese cloro sale y se va de frente hacia la planta, generando ósmosis. Y esta presión osmótica te va a generar problemas en el cultivo. Los turiones te salen flácidos, ¿ya? Porque hay una mala circulación hídrica. Por eso ten mucho cuidado y siempre maneja la conductividad eléctrica, ¿ya? Te sugiero eso. Entonces, hasta aquí, señores, les voy sugiriendo hacer enmiendas de calcio, enmiendas de nutrición. Ahora, las enmiendas en contra de los nematodos. Como te decía, si nosotros bajamos en un par de gramos el pH del suelo, ten por seguro, ten por seguro que vas a tener el control de los nematodos. ¿Ya? Ahora, hay nematicidas que tienen acción nemastática, como el oxamilo, por ejemplo, ¿no? La nemastasis es aquella acción en la cual el pesticida toca al insecto y este insecto deja de moverse, entra en un estado de inanición por un tiempo determinado. No se mueve, no se alimenta, pero ojo, está vivo, no se ha muerto. Y si no se ha muerto, en cualquier momento se levanta y sigue alimentándose. Ahí está la respuesta, el por qué tú has aplicado varias veces tu vidate o cualquier nemastático, ¿no? Y después de un tiempo determinado, nuevamente vuelve el nemato. Y viene con fuerza, viene con fuerza. El agricultor convencional lo que dice,
Ya Vidate no sirve, lo han mambeado. Y a eso súmale que si le dicen échale 2 litros, él no le echa 2 litros, él le echa 3, 4 litros. Y peor acaba haciendo un hecatombe, ¿no? De nematicida. Ahora, déjame decirte que los verdaderos nematicidas en sí son los carbofurados. Ellos logran matar al nemátodo. Pero hoy en día los carbofurados están prohibidos para la salud, por más que se apliquen al suelo. Ya ahí está el furadán, carbofor, carbodán, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos son específicamente nematicidas. Ahora, hay otras eh, sustancias que se pueden utilizar. Por ahí está el aceite de neem, la rotenona, ¿no? O los extractos vegetales, como hay un producto que se llama Hunter o el Nemater, creo, que trabajan con extractos vegetales, haciendo que la planta secrete sistemas de defensa que son de poco agrado para el nemato. Por ende, el nematodo no se alimenta y muere por inanición o se aleja y se va a otro lado. ¿Ya? Pero esto con una agricultura de precisión también se ve controlada porque vas a ver dónde están los focos de mayor reunión de nemátodos dentro de una zona específica, dónde están atacando específicamente en un foco localizado. Y eso lo hayas con un sensor. Ya, entonces, como te vuelvo a repetir, si tú quieres controlar nematodos, mantenerlos a raya, maneja pH. ¿Quiere mantener a raya los hongos? De igual manera, maneja riego, maneja pH. ¿Estamos? Maneja riego, maneja pH. Si tú vas a regar sin hacer caso tu coeficiente de riego, sin hacer caso tus sensores, sin hacer caso tus niveles de caudal, tus niveles de aplicación de agua, ten por seguro que vas a tener desenlace micótico y se incrementa tu costo de producción. ¿Estamos? Si llevas agricultura de precisión, entonces obedece tus parámetros. ¿Ya? Entonces, te decía, ¿quieres mantener a raya a los demás y a los hongos? Tu pH óptimo. ¿Estamos? Ten el pH óptimo del suelo. ¿Perdón? ¿Alguien? ¿Preguntas, creo? Perdón, ¿no se le escucha? Hola, ¿alguien tiene alguna pregunta si no me equivoco? Seguimos. En el abonado de presiembra o preplantación, se suele aplicar alrededor de 100 unidades de fertilización por hectárea de fósforo. Esto de acá es relativo, señores. Ojo, es referencial, ¿ya? No vayas después a decir, sí, el ingeniero me dijo que eche esto nomás. No, este es referencial, ¿ya? Se suele aplicar alrededor de 100 unidades de fertilización por hectárea de P2O5 u ortofosfato, 250 por hectárea de K2O o de ion potásico para ser enterradas con la labor de vertedera, ¿correcto? Entonces, te vuelvo a repetir, estos valores son referenciales a partir de quién, de un análisis de suelo, que tiene que estar en contraposición con quién, con lo requerido por quién, por la planta según un análisis de sábila. ¿Estamos? Hasta ahí. ¿Todo bien?
El abonado de cobertura del primer año suele ser de 80 a 100 unidades de fertilización por hectárea de nitrógeno, fraccionadas en 2 o 3 veces entre los primeros meses de junio o las primeras semanas de junio y hasta las finales de agosto, ¿correcto? El abonado de fondo correspondiente al segundo año se aplica en invierno y suele consistir entre los 40 y 50 unidades de fertilización de nitrógeno, 80 a 100 de fósforo en forma de ortofosfato, ojo, y 100 a 150 de K2O. En cobertera que se aplican de 60 a 80 de nitrógeno en 2 aplicaciones, a partir del final de la recolección. En los años sucesivos, más adelante, se mantienen las aportaciones de nitrógeno y ojo, repito, en forma de ortofosfato, no en forma de fosfato diamónico como te lo dan en la tienda. Para eso tú tienes que hacer tus conversiones, ¿ya? Según tu trabajo de gabinete, en fondo como en el segundo año, y las de K2O se incrementan hasta 200 o 250 unidades de fertilización por hectárea. En coberteras se aplican entre 100 y 150 por hectárea de nitrógeno, repartidas, dice, en 2 o 3 veces. Las aplicaciones medias de estiércol suelen ser de 40 a 50 toneladas métricas por hectárea en años alternos. Ojo, que de estas 40 o 50 toneladas métricas de materia orgánica, vamos a sacar, según el 2%, ¿no? Que vendría a ser aproximadamente unas 80 unidades hasta 100 unidades de ¿qué? De nitrógeno absorbido según la relación carbono-nitrógeno. ¿Por qué? Porque esto se mineraliza en el suelo. Depende del pH del suelo, pasa a ser humus del suelo, para que en un tiempo determinado más, este humus del suelo se convierta en nitrógeno o carbono mineral, ¿correcto? Y de ahí en adelante se desprenda la cantidad de acidez cambiante, los húmicos y fúlvicos totales, etcétera, etcétera. Que dicho sea de paso, te sugiero, tengas cuidado cuando te vas a la tienda y te dicen, ¿no? Quiero un ácido húmico. Y ves en la etiqueta, este tiene 30, este cuánto tiene, 80, este es mejor, dice. Cuando tú sabes que el máximo de acidez cambiante es ¿cuánto? 15, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquel que dice que tiene 30, 60, 80, 200 de ácido húmico te está mintiendo. Porque el máximo de acidez cambiante, ¿cuánto es? 15. ¿Ya? Y esta está en función de la relación carbono-nitrógeno. Así que ya sabes, no te dejes engañar por ello. ¿Ya? Ahora, de los 15 totales, tampoco los 15 son únicos asimilables, porque acá tienes el fúlvico, que siempre llega a formar parte más o menos de el 7 a 7,5. Entonces, no te dejes engañar, ¿ya? Tenemos que la cantidad de materia orgánica que echamos, que son las 40 50 toneladas métricas por hectárea al año, al final se convierten entre 80 y las 100, ¿qué cosa? Unidades de nitrógeno. Se suelen encalar también en años alternos. Los años que no se estercola o no se aplica estiércol, las cantidades que se aplican dependen del compuesto que se utilice y del pH que tenga el suelo. Lo más frecuente es utilizar entre 500 y 1000 kilos por hectárea de dolomita. A ver, acá vamos a ver un tema muy importante. Muchos creemos que para combatir sales, lo mejor, y está bien, no está mal, es hacer encalados. Pero la pregunta es, ¿qué fuente utilizo? ¿Utilizo cal agrícola
o utilizo yeso agrícola? ¿Qué debo de utilizar? A ver, ayúdame por favor, tus audios. ¿Quién me ayuda? ¿Qué debo de utilizar? ¿Cal agrícola o yeso agrícola? Hola. Sí, bueno, dependiendo del pH del suelo, ¿ah? Ya. Porque Supongamos que estoy con un pH de 4.5. ya la cal y un alcalino de la cal agrícola, pues, y en un suelo alcalino el yeso agrícola, pues, sulfato de calcio. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Listo. A ver, Es la cal sirve para aumentar el pH en los suelos ácidos, ¿no? Y mientras que tanto el yeso más se utiliza para los suelos alcalinos, ¿no? y eso para suelos alcalinos o que están más cerca a la alcalinidad. A ver, les comento. Primero tenemos que conocer nuestra sustancia. ¿Qué cosa es la cal agrícola? Carbonato de calcio dihidratado. ¿Qué cosa es el yeso agrícola? Sulfato de calcio dihidratado. ¿Correcto? Muchas veces heptahidratado. En el caso de la cal agrícola, del yeso agrícola es dihidratado. A ver, ¿qué pasa? Vamos con el ejemplo que puse. Tengo un suelo de 4.5, ¿correcto? Para empezar, yo tengo que tomar la decisión según el tipo de arcilla que tengo. Si es una monmorillonita de tipo 2-1, lógicamente que me estoy refiriendo a un suelo de costa, donde el nivel de pH va a irse de 5.5 o 5.0 hasta los 7.5, 8.2 hacia la alcalinidad. Entonces, si yo tengo, por otro lado, un tipo de arcilla tipo caulinita 1-1, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo pHs más ácidos, que se van incluso desde el 1.2, 1.3 hacia cuánto, hacia el 4.8, 5.0. Entonces son pHs extremadamente ácidos. ¿Qué pasa si un pH ácido yo le incorporo yeso agrícola? A ver, yeso agrícola en 4.5, que es un pH ácido, ¿qué hace? Yeso agrícola, ¿qué cosa es? Sulfato de calcio. Si es sulfato, tiene azufre y tiene oxígeno en 4 moles. Si tiene azufre, el azufre secreta subproductos como un aminoácido, ¿no? Llamado metionina. Y la metionina genera un subproducto llamado ácido desoximusagineico o el ácido de SMG, que es altamente ácido. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy llevándome ese 4.5 hacia 3.8, 3.4. O sea, estoy bajándome el pH. Entonces, mi decisión de aplicarle yeso agrícola ha sido sabia. No.
ha sido errónea. ¿Dónde debo aplicar este yeso agrícola? En suelos con pH más altos. Por ejemplo, donde tenga 6.4, 6.2, 6.0, 7.2, 7.1. ¿Para qué? Para ayudar a que exista acidez óptima del suelo. ¿Correcto? ¿Qué diferente hubiese sido que yo haga aplicaciones de carbonato de calcio? Carbonato de calcio, CaCO 3, ¿correcto? El carbonato, el carbonato es un componente o un compuesto de pH alcalino. ¿Qué pasa si yo esta cal le pongo a un suelo que tiene 3.4? O ya vamos al ejemplo, 4.5. Me lo voy llevando hacia el 5.4, 6.2. Es decir, lo acerco al pH óptimo. ¿Te das cuenta? No es aplicar por aplicar. Hay que tomar en cuenta el tipo de arcilla en donde estamos. Hay que tomar en cuenta los feldespatos, las arcillas caulinita, monmorillonita, hasta la biotita entra a formar parte de. Por eso es que ya te recomiendo al final la aplicación de dolomita. Normalmente en las zonas de la selva es donde se aparecen o se evidencian más las arcillas 1-1, ¿ya? Para que sepan. Son pHs más elevados. Es por ello que la vegetación en la selva es mayor que en la costa y en la sierra. Porque en la costa y en la sierra tenemos monmorillonita o arcillas 2-1. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta primero la zona y el tipo de arcilla que tenemos predominante en esta zona, ¿ya? Después de eso, recién podemos hacer nuestros encalados. Ingeniero, disculpe, Diga, pero ¿quién nos determina eso? Es el pH. Yo entiendo toda esa explicación, la entiendo bien claro, pero la cosa que quede bien clara, nos está confundiendo un poco. a ver, En lo de la costa, mayormente no hay pH ácido en el suelo de la costa. Está de ligeramente alcalino, hasta 8.5, 9. correcto, En la selva sí encuentra suelos bien ácidos, por eso que es el encalado. Y él, como le comenté primeramente, que el sulfato de calcio, el yeso agrícola, es para la costa, para bajar pH, y va claro, a darse el carbonato de calcio para los pH ácidos. correcto, Esa es mi opinión, pues. Gracias. claro, claro, por eso te decía, si voy a ver, repito, si tengo yeso agrícola, que dentro de su componente tiene sulfato o azufre, que genera productos ácidos, entonces lo tengo que utilizar en suelos que necesitan acidez, es decir, que son alcalinos. Y la costa maneja suelos semialcalinos, ligeramente ácidos hacia alcalinos. Entonces ahí es donde puedo aplicar el yeso agrícola, a diferencia de la cal agrícola. ¿Estamos? Vámonos a estudiar el compuesto que genera. Ese es por criterio técnico. ¿Estamos? El compuesto que se genera es el sulfato de calcio. Dentro del sulfato tenemos el azufre. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Cuál es aquel pH óptimo
tenga un suelo para yo sembrar. Mira, el pH Espárrago, óptimo de cultivo está oscilando entre los ¿no? 6.2, Porque usted 6.4. nos habla de suelos ácidos. Suelos ácidos son de la parte de la selva, más para sembrar espárrago en suelos ácidos. Claro, pero para eso tienes que Ya, ¿y brindar cuál es ciertos el tipos o de sea, pH. pH que hay en Virú, donde usted siembra espárrago? Mira, los pH con Porque usted suelos, habla de cal, de yeso, y ajá, eso nos confunde. no, a ver, no, o sea, no es confundirnos cuando tenemos mapeado o localizado el pH óptimo para el cultivo de espárrago. ¿A eso te refieres? Claro, por ejemplo, si yo sé que un cultivo da muy bien o tengo una producción en un pH 6 o 7 o de repente 5, va a ser ilógico que yo busque un suelo que tenga un pH de 2, 3 y que quiera llevarlo a un pH óptimo a través de la cal o del yeso, ¿no? Yo eso entiendo, ¿no? Ya, mira, según la regla o la tabla, nosotros tenemos de 0 a 7 es ácido, 7 es siendo neutro, de 7 a 14 es alcalino, ¿correcto? Ahora, el pH óptimo para el espárrago oscila entre el 6.5 y el 7.5, ¿correcto? A partir de 6.5, tú ya tienes las relaciones de intercambio iónicos. En base a ello, trabaja tus encalados, tus enmiendas, ya sea cualquiera de los dos compuestos, teniendo el criterio de, primero, si es cal agrícola, sabes que es un compuesto que te alcaliniza. Si estás en la selva, lógicamente lleva la 6.5, utiliza cal, no utilices yeso agrícola. Pero si estás en una zona donde tienes 8.9, 9.0, entonces utiliza sí o sí tu yeso agrícola. ¿Por qué? Porque contiene azufre y te va a acidular el suelo. Y eso vas a echarle en proporción de la cantidad de sodio intercambiable, ¿no? Ya vas midiendo para poder llegar al pH óptimo que está oscilando entre el 6.5 y el 7.5, que es el pH óptimo de siembra para el espárrago. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien, señores? Sí, yo no entiendo. Mm, correcto, correcto. Perfecto. Seguimos. La plantación del espárrago, dice, se Sí. realiza entre mediados de febrero y mediados de marzo. El marco de plantación se ha ido ampliando para facilitar la posterior mecanización del cultivo, que si bien la distancia entre líneas normales es de 2,20 m a 2,30 m, actualmente la tendencia es a ampliar a esta distancia hasta los 2,5 m. La distancia entre plantas dentro de la línea se ajusta para obtener una densidad de alrededor de 11.000 plantas por hectárea. La apertura de las zanjas, nos dice, de plantación es una operación que se realiza con gran precisión, con la repercusión que el trazado de las líneas tiene sobre la mecanización de las operaciones posteriores y mediante una doble aporcadora enganchada en el centro de la vía del tractor, que sea capaz de hacer zanjas de alrededor de 40 centímetros de profundidad, donde el apero va provisto de un marcador que indica el sitio, ¿no? Por donde debe volver la rueda del tractor, para que no hagamos daño. En el fondo de las zanjas se distribuyen a mano de las garras, previamente desinfectadas con un fungicida de síntesis, para el tema de qué? Desporulación viral, ¿ya? Con las raíces orientadas en el sentido de la línea.
El enterrado de las garras se hace pasando un apero que derribe parte de la tierra que salió de la zanja, utilizando a veces un cultivador, aunque lo más frecuente es usar una multifresa. En posteriores pases nos dice, ¿no? Dados con estos aperos a lo largo del cultivo, va cayendo algo más de tierra hasta casi tapar la zanja, donde las labores para eliminar las malas hierbas y mullir el suelo son ya muy poco frecuentes. Su número a lo largo del periodo de vegetación varía con el estado de la plantación, pudiéndose llegar a dar hasta 8 o 10 pases por año. Durante el periodo de recolección se dan contractores suficientemente altos como para permitir su paso sobre el caballón. En este caso, el apero arrastrado trabaja las dos medias calles contiguas al caballón cuando las plantas están vegetando. El tractor pasa entre la línea de las plantas trabajando una única calle. Para estas operaciones suelen utilizarse bien cultivadores o bien coxilders, o bien las gradas o las fresadoras, ¿no? La construcción del caballón de blanqueo se hace directamente sobre terreno llano, o bien después de haber realizado un aporcado previo de las líneas de cultivo. Tanto en uno como en otro caso, se usan asperos de tejas o bien aperos de disco. Ambos van seguidos con un conformador que deja perfectamente lisos los caballones. Si a lo largo de la recolección se rehacen los caballones, la operación se realiza con el apero de disco. Cuando termina la recolección, el descaballonado se efectúa con el apero de disco utilizando para hacer los caballones, pero cambiándole el ángulo, que formen los ejes en que van montados los discos con las líneas y quitándole el conformador. ¿Estamos? Estas son las labranzas. Para un riego de precisión óptimo en espárrago, utilizamos el riego por goteo, superficial o subterráneo, con goteros de bajo caudal, de 0.4 a 2.1 horas, separados cada 30-50 centímetros. Este sistema permite aplicar agua y nutrientes directamente a la raíz, maximizando la eficiencia, pues es crucial integrar sensores de humedad en el suelo y programadores para automatizar la frecuencia según el desarrollo del follaje y las condiciones climáticas. Acá te doy dos software, el Irritec Iberia o el más 9, ¿no? Cualquiera de los dos. El Irritec Iberia, que es gratuito, puedes utilizarlo. Estrategias clave para la optimización. Primero, la tecnología de riego. El riego por goteo es el estándar de oro. El goteo subterráneo instalado a 30 centímetros de profundidad reduce la evaporación y la incidencia de malas hierbas. Asegúrese de usar equipos resistentes al taponamiento y mantenga una presión constante en el cabezal de riego. La gestión basada en datos. Acá manejamos sensores. Utilizamos sensores de humedad del sustrato o suelo para determinar el momento exacto del riego y evitar encharcamiento, ya que el espárrago es muy susceptible a ello. En el caso del monitoreo, controlamos el pH, ya te dije, es fundamental, y la conductividad eléctrica para evitar ¿qué cosa? La presión osmótica del suelo, ya en el suelo, y las soluciones nutritivas, para asegurar que los nutrientes estén disponibles en la zona radicular, ¿correcto? El ajuste por etapas fenológicas. En la etapa de plantación, mantengamos la humedad constante, ya, humedad constante, con aplicaciones de 200 a 300 metros cúbicos por hectárea. Repito, en la etapa de plantación, mantengamos la humedad constante con aplicaciones de 200 a 300 metros cúbicos por hectárea. Durante la etapa del desarrollo, aplique riegos frecuentes para mantener la capacidad de campo.
¿Qué cosa era la capacidad de campo, te acuerdas? ¿Qué cosa es la capacidad de campo? Hola, La capacidad de campo es mantener el suelo húmedo, ¿no? Y que no llegue al punto de marchitez, ¿no? correcto. ¿Ya? Entonces tenemos una capacidad de campo óptima, ¿no? Aumentando la frecuencia en verano según la demanda del follaje y, lógicamente, tomando en cuenta la variación de temperatura. En la etapa de recolección, ajuste a volúmenes menores, ahí ya tenemos que bajarla entre los 30 y 40 metros cúbicos por hectárea. Se recomienda siempre, señores, trabajar la fertirrigación, ¿ya? La cual combina el riego con la aplicación de fertilizantes. Ojo, hay que tener cuidado con qué tipo de fertilizantes, porque muchos de ellos son ampliamente cargados en sales. Uno. Dos, ver en qué forma se presentan los elementos, o en su forma metálica, o ya no lo presente en forma de absorbente, como normalmente hace un rato decíamos, ¿no? El fósforo, por ejemplo, en forma de ortofosfato, ¿ya? La fertilización de precisión permite ajustar las dosis en tiempo real, basándose en la demanda real del cultivo, lo que reduce la lixiviación y optimiza la inversión. ¿Sabes qué cosa es la lixiviación? ¿Qué cosa es lixiviación? Y es la pérdida de los fertilizantes por el riego, ¿no? Correcto, pero no por el riego, sino por la evaporación del agua de riego. No, no. ¿No? El agua tiene un peso. ¿Correcto? El fertilizante se lo arrastra hacia los perfiles de... ¿Correcto? Y ese es el concepto de lixiviación, ¿no? Correcto, correcto. No estamos hablando de evaporación, ¿no? Ni de lixiviación. Más que todo es la lixiviación, ¿no? A ver, creo que se confundió. ¿Qué cosa es lixiviación para empezar? Es la pérdida de los fertilizantes Por acción de... es la pérdida de los fertilizantes. Cuando fertilizas, hay Ya, pérdida del exceso de riego. es la pérdida de fertilizante por acción del riego, Claro, ¿correcto? por el Ya exceso. está. Ahora, cuando nosotros tenemos el riego, tenemos agua de escorrentía, que es la que va a arrastrar los fertilizantes, ¿correcto? Claro, yo te hablo en el goteo, ¿no? Ah, si hablamos en goteo es diferente, Es diferente, claro, muy diferente. es muy diferente, ¿ya? Pero a nivel de gravedad sí es otra cosa, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el fertilizante se pierde, ¿ya? Se tiende a perder muchas veces. Entonces, lo que nosotros con agricultura de precisión es buscar la menor pérdida de fertilizantes. Claro, disculpe, ingeniero, usted habló de 200 a 300 metros cúbicos de agua por diaria, ¿no? En goteo. Explotación para Eh, mantener humedad constante. no, pero si vemos la corona y las raíces, en el inicio la tenemos a 40, máximo 40 centímetros. Más 40, exagerado 45, 50. Claro, al inicio. Correcto. Pero Eh, eso depende también del tipo de suelo, ¿ah? no, no, Del nivel de materia orgánica. estoy hablando primeramente en un suelo, es muy diferente un suelo arenoso a un suelo Ah, claro, y a un suelo franco arcilloso, es muy diferente, eso lo dejo bien claro. Sino claro, claro, correcto. la cantidad de agua, porque una evapotranspiración y de acuerdo a la edad de la planta, el coeficiente del cultivo ahí será 0,5, máximo 0,6. Exagerado, como 6. Así Ya. es. Entonces, si yo tengo una evapotranspiración de 5 milímetros, que estoy hablando en el extremo, Ya por 20 por 6, 42. 3 milímetros tenemos que poner 30 metros cúbicos día, 5 por 6, 30, claro. 30 metros cúbicos por día. Así es. No los 200 y 300 metros. Entonces, ¿qué hago? Estoy perdiendo todo el fertilizante que tuve y el fertilizante de fondo que ha puesto también se va a ir lixiviando.
No, pero ese es al día. Y si lo manejamos en una etapa de plantación de semana, No, no, 10 pero días, usted 15 días, no especificó, mantenemos una medida constante, pues. no especificó bien. Y lo Bueno, ya, bueno, en ese sentido sí, porque nosotros cuando hablamos de mantener una humedad constante, hablamos de las humedades que se mantengan de entre riego y riego. claro, O yo el- recomendaría ahí riego por pulso, ¿no? En el día, claro, claro, media hora y mantengo mi plan, donde está mi nivel de raíces en capacidad de campo, hasta unos 10 15 centímetros debajo de la última raíz. El- perfecto. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, como les decía, para culminar, para lograr el éxito, ¿no? Debemos de sectorizar nuestra red de riego para garantizar homogeneidad, utilizar software de gestión que procede de datos climáticos y de campo para tomar decisiones automáticas e inteligentes. Estoy seguro, señores, que en adelante muchos de ustedes que quizá trabajan para algún campo, ¿no? Algún fondo grande, en el momento determinado, cuando lleguen a ustedes a hacer propia agricultura, no, no tengan miedo. Yo sé que a veces da miedo el perder porque el mercado es inestable. Eso es cierto, el mercado es inestable, pero si nosotros compensamos nuestra producción, compensa la productividad económica. Eso nos hace diferentes, ¿no? Manejar a una agricultura tradicional a manejar una agricultura empresarial. Y creo que todos queremos avanzar y queremos crecer. Hay un software, como les dije, que es el OneSoil, que es dinámico, amigable y gratuito. Por ahí podemos empezar invirtiendo poquito en algunos softwares, perdón, en algunos sensores, ¿no? Y podemos tener una base de datos un poquito más asistencialia. Y se van a dar cuenta, señores, que es muy distinto a manejar a la agricultura tradicional. Ojalá llegue a haber una clase de cultivo de exportación donde se maneje cuáles son los parámetros ya que se requieren a nivel del trade map o a nivel de mercados internacionales para hacer las exportaciones. Y tengan por seguro, bueno, en mi caso yo ahorita estoy incursionando en el tema de exportación, ¿no? Como empresa exportadora. Y créanme, señores, que es un tema muy bonito, pero tienes que tener muchísimo cuidado, porque Mira, el si me mercado permite, extranjero te cierran inmediatamente y te rechazan tu cultivo, te rechazan tu producto. Si tú no cumples los estándares de calidad, te rechazan. Por más certificados SENASA que tengas, ¿ah? Por más certificados SENASA que tengas. Tú no cumples los requisitos que ellos necesitan, adiós, te devuelven. Por eso es que siempre se pide el criterio técnico. Hasta ahí, ¿todo bien? mm, una acotación, ingeniero, con respecto a lo que Por se favor. indicaba la producción del espárrago. Si bien es cierto, uno quisiera tener, poder brindar las mejores técnicas o aplicarnos o alinearnos a la tecnología para tener un mejor cultivo, una mejor recolección del producto. Muchas veces uno como agricultor ve más que sale el dinero que lo que puede ingresar, Sí, pues, dependiendo las ventanas de exploración que existan, ¿no? eso es Dado cierto. que la persona que acopie el producto no te paga por la calidad que tú puedas entregar, sino, o sea, si estás en una zona, pongamos Chimbote, del espárrago de Juan es bueno y el de Luis es malo, el precio no te lo van a mejorar. El precio es uno solo. Y como que tú ves ahí que tu inversión y tu constancia no se ve reflejada. Eso es lo que quería indicar. Desgraciadamente, y ese es un tema, pues, de desestabilidad en el mercado, ¿no? Que no da rentabilidad, no da confianza de inversión muchas veces. Ojalá que en algún momento, pues, esto se ratifique a nivel gubernamental
y se haga un control en cuanto a esto, ¿no? Al tema de potencialidad de mercado, porque más de beneficiar o impulsar a que esto mejore, más bien te desanima muchas veces. Eso es cierto, pero no por el desanimo, no por ello, vamos a dejar nosotros de cultivarnos a nosotros mismos e intentar para mejorar. Quizá podemos mejorar en producción, así no mejore el 10%, aunque sea el 5%, me lo mejoraré algo, ¿no? Pero ya tengo una herramienta más y he crecido Por lo otro, personalmente como profesional. lo otro sería que entre pequeños agricultores, en vez, o sea, unirnos y poder hacer una entrega directa, ¿no? Oh, eso Porque sería lo mejor, señores. porque Hacer si que nosotros nos exista un sí, clúster agrícola, ¿no? A nivel de zonas y eso se comienza a exportar. Ahora que tenemos el megapuerto de Chancay, que dicho sea de paso, es un piensa que elefante blanco, ¿no? el acopiador es el que se lleva la gran parte, ¿no? O sea, porque pongamos un ejemplo que el kilo espárrago a $1.50 llegan y te rompen el mercado con 1.20, 1.30, y a veces uno al ver ya el precio pues no es lo ideal, ¿no? Sí, Y muchas veces entrega uno el producto, no se lo pues, así es. evidentemente es otro tema, ¿no? Bueno, señores, tienen ustedes toda la razón. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber compartido el día de hoy esta pequeña clase, estos pequeños conocimientos. Han sido en beneficio para cada uno de ustedes. Espero haber aportado un poquito, un granito de arena para su criterio técnico. Muchísimas gracias, señores. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Heredia, y muchas gracias a cada uno de ustedes por quedarse hasta este punto de nuestro curso. Igual a las personas que todavía no se han inscrito en para que puedan adquirir los beneficios, les comentamos que todavía tenemos cupos, que ustedes, los beneficios que ustedes van a tener es la grabación de este curso, como ven, la sesión en vivo hasta ha sido grabada, así como también se les va a brindar todos los materiales que brindó el ponente durante la clase, ¿no? Que son las diapositivas y toda la información que él preparó exactamente para esta clase. Además de que también se le va a brindar un certificado, ¿no? Por 100 horas académicas, específicamente en el tema del manejo integrado de espárragos. Ahorita por los comentarios estamos enviando el link para que ustedes le puedan hacer clic e ir directamente hacia lo que es nuestra asesora académica, que ella es la que les va a estar brindando la información al respecto sobre los costos también. Bien, para las personas que tal vez no saben sobre nuestro modelo de certificado, en pantalla ahorita estoy compartiendo. Este es el modelo de certificado que estamos manejando. Va a llevar la firma del ingeniero ponente, en este caso el ingeniero Heredia, así como también la directora académica del Instituto Ingelab. En la parte de atrás va a llevar el temario del curso, así como también un código QR. Con este código QR ustedes pueden imprimir el certificado en donde se encuentran y también valida, que es completamente válido para convocatorias públicas y privadas laborales. Igual también de todas formas, invitarles mañana, tenemos nuestra segunda sesión del curso Manejo Integrado del Cultivo de Granada de Exportación. Se va a estar brindando a las 6 de la tarde, que ya es nuestro último curso que está culminando, ya que en Ingelab siempre estamos haciendo distintos cursos en agronomía avanzada. También estamos teniendo un diplomado en manejo integrado del cultivo de palto. Si desean llevar el diplomado es por 250 horas académicas, pueden escribirle a la asesora y les va a estar brindando toda la información al respecto. Bien, eso sería todo con nosotros. Nos estaríamos despidiendo hasta un próximo curso en Ingelab. Igual si desean acceder a mayores cursos o tienen sugerencias de otros cursos que podamos estar desarrollando, pueden escribirnos por interno con las asesoras y vamos a estar planteando los cursos para las semanas que vienen. Eso sería todo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Buen fin de semana.